Buenas tardes y bienvenidos a la entrevista del día aquí en Lancelot Televisión. Hoy les recomiendo que se queden con nosotros si quieren saber o conocer algo más de folclore, porque vamos a hablar, en este caso, con el portavoz. Antes tenía más cargos, pero él me ha dicho que es el portavoz de Acatife, que está de enhorabuena. Bueno, cumple 25 años por un lado lo que es el festival y 35 lo que es la propia formación. Ya se está preparando para el 13 de julio bueno, el festival, ¿no? Con bueno, un cartel que ahora vamos a hablar. Y voy a dejar de hablar yo y vamos a pasar a hablar, en este caso, con el invitado, con Alfredo Cabrera. ¿Cómo estás, Alfredo? Muy bien, gracias a Dios. De enhorabuena, ¿no? De enhorabuena, digo, porque este cartel no todos los días se cumple en 35 y 25, ¿no? Sí, hombre, la verdad que es una efeméride importante que quizás ni la imaginábamos cuando se arrancó, ¿no? Pero bueno, lo que está claro es que aquellos que teníamos melena ya tenemos calvicie, entonces ha pasado ya muchos años. La verdad que sí. Bueno, luego me gustaría que me cuentes cómo fueron los inicios y cuáles son las diferencias y tal, pero vamos a hablar un poco para calentar un poco el ambiente, que lo que yo creo que ustedes quieren, que todo el mundo, es que la gente se apunte. Estábamos hablando, ¿no? El viernes, bueno, este viernes 13 de julio, en el convento de Santo Domingo. Cuéntanos un poco el cartel. ¿Qué se van a encontrar la gente que vaya al convento de Santo Domingo este viernes? Hora a las 9 horas. A las 9 de la noche. Sí, se van a encontrar con un cartel, yo creo que interesante. Ajá. Viene un grupo de Gran Canaria que es de lo mejor que hay de los mejores del panorama canario, que es Araguaney. Viene también un grupo de Córdoba, de Castro del Río, que se hacen llamar Jábar, que es un grupo de una música tradicional muy parecida, no tan flamenca, una música tradicional andaluza muy parecido al grupo aquel de los años 80, 70, 80, Jarcha. Y luego estamos nosotros que cerramos el cartel, bueno, con un repertorio hecho para la ocasión, ¿no? En este caso, cuando se juntan y, bueno, cuando se forma el cartel, que ahora si quieres entramos un poquito más en detalle, ¿se busca un perfil determinado? Por ejemplo, los Gran Canarios de Tel, de Araguaney. ¿Por qué? ¿O son alguien que ustedes ya tienen fichado y dicen esto están sonando bien? ¿O alguna afinidad? No, bueno, en el Festival Acatife, a lo largo de toda su historia, han habido grupos de diversa tipología, ¿no? Pues desde grupos sudamericanos hasta grupos canarios de interpretación folclórica pura, otros más de fusión, de folk, en fin, ha habido de todo, ¿no? Incluso grupos de la península, de diversas zonas de la península han habido también. Y bueno, sabes que como los que estamos en este mundillo, pues vamos percatándonos de qué hay en el mercado y bueno, nosotros como lo solemos hacer es que hacemos un conjunto de ideas de todos y luego pues una decisión que más que nada la hace la Junta Directiva, ¿no? Pues en este caso Araguaney era un grupo que conocemos desde hace muchos años, incluso tenemos amigos allí, algunos de los componentes de Acatife tienen amigos en Araguaney. Y luego, yo creo que a veces se cierra más por eso, ¿no? Por amigos y... Bueno, ya te digo que los que estamos en contacto con el panorama sabemos lo que se mueve y conocemos a gente que se mueve en esa línea y por ahí va la elección, ¿no? Porque Acatife, estabas diciendo, ¿cómo definirías el folclore de Acatife? Estabas diciendo antes unos más clásicos, otros más fusión. Sí. ¿Cómo es Acatife? Bueno, nosotros interpretamos temas con cierta pureza. Pero no quiere decir que nuestro repertorio sea así, ¿no? Dentro de nuestro repertorio, que es diverso, donde abordamos música de todo tipo, pero lo más que hemos hecho en los últimos ha sido creación y recreación, ¿no? Los temas, casi todos los que tenemos, son temas nuestros, versionamos muy poco, que es lo que se está utilizando en Canarias en los últimos tiempos, grupos de la tipología nuestra, que versionan temas del pop español o, en fin, temas de otro... En clave folclórica. De otro tipo, y nosotros no hacemos eso. Nosotros le cantamos a Canarias, le cantamos a Lanzarote, cantamos a acontecimientos insulares, a lo que nos rodea, a modos de comportamiento, en fin, le cantamos a las islas y no nos solemos salir de ahí para versionar, ¿no? Y la música tradicional, ya te dije, como te dije antes, la música tradicional la empleamos en ciertas interpretaciones, como por ejemplo, pues cuando hacemos a veces algunas seguidillas o cuando interpretamos Isa del Uno,
lo demás casi todo lo moldeamos a nuestra manera, le damos sonido a Catife, ¿no? Catife ya aparece como con un sonido ya muy tipificado, muy catalogado, donde quien está en este mundillo y lo escucha sabe quién está interpretando, ¿no? Claro. En este caso, a veces uno parece que el folclore canario en general está más próximo a veces a cuestiones o gustos sudamericanos que casi al territorio nacional, ¿no? ¿No parece siempre...? Bueno, evidentemente ha habido una conexión, bueno, la que ha habido siempre, pero hubo un tiempo que también nos llegó a bocanadas la música sudamericana, ¿no? Quizá para nosotros es más fácil interpretar la música sudamericana, para los canarios, que a lo mejor la música celta, ¿no? Efectivamente. Entonces, por ahí viene y bueno, tuvo una época quizá más floreciente que la actual, pero aún hay grupos, y nosotros mismos lo hacemos a veces, que interpretan pues sones y músicas de Sudamérica con facilidad, ¿no? A mí la verdad que sí. Me ha gustado, la he sentido próxima siempre la música sudamericana. Es verdad que luego Sí. entiendo que tú digas que el folclore canario tiene su espacio y la música sudamericana también. Javier, decías que era un estilo de Harcha. No sé si uno conocía la canción aquella ¿no? Que fue casi como un lema de la democracia, ¿no? Aquello de La simbología. La simbología, ¿no? De libertad sin ira y tal y cual. No sé si estos también tienen así hasta connotaciones políticas o pueden tener. No, bueno, ya no me atrevería yo a hacer un contenido. Análisis del contenido de sus canciones, ¿no? Pero ya digo, el tipo de música es un tipo de música como aquella canción de Andaluzas de Jaén, ese tipo de canciones. No tienen, digamos que, una raíz flamenca. Sí, porque son de Córdoba, pero aunque no es un derivado, pero no es pureza, no es pureza flamenca, ¿no? Vale, antes de hablar de folclore también más general, en cuanto al festival en sí, doble sesión. Aquí no sé si el viernes 13 y el sábado 14, no sé si se van a dejar aquí el alma. Bueno, Un poco seguido, ¿no? la verdad que va a ser duro para nosotros, ¿no? Va a ser duro porque es una actividad que tienes en la noche de este viernes, del viernes 13, donde no solamente tienes que estar en el escenario durante el tiempo que estás, sino que tienes que recibir gente, recibir a los huéspedes, que son los grupos que tenemos, tratarlos pues de la manera que los lanzaroteños solemos tratar a la gente, o sea, bien, pues preparar todo escenario, pruebas de sonido, cuando termine la actividad, pues sabes que tienes que compartir con parte del público. Luego tenemos que invitar a cenar a toda esta gente que nos viene y bueno, vamos a terminar tarde. Al otro día vamos a tener que estar a las 8 de la mañana, más tardar. Al día siguiente, claro. En Órsola para embarcar y hacer en La Graciosa la actividad que vamos a hacer al mediodía, a las 12 del mediodía, previo a los almuerzos todos, porque ese día está previo a la fiesta de Navidad y seguramente en las casas de La Graciosa también habrán muchos invitados. Por la fiesta del Carmen, ¿no? Sí, efectivamente. Por eso lo hacemos a las 12 de la mañana, para que a la gente le dé tiempo de gozar de la buena música y luego ir a almorzar cómodamente con los invitados, ¿no? Sí, la verdad que bueno. Pero bueno, lo hacemos con ganas, lo hacemos con mucho cariño, motivado porque tenemos dos efemérides importantes, que son el 35 aniversario de Acatife y el 25 festival. Yo creo que vale la pena ese esfuerzo, ¿no? La verdad que sí. Pues venga, vamos a los orígenes. ¿Cómo recuerdas? Porque 35 años de la fundación y tú eres fundador, junto a otros miembros, que me decías antes que alguno todavía también existe, o todavía está en la formación. ¿Cómo recuerdas aquellos orígenes hace 35 años? Porque hasta Lanzarote en sí ha cambiado, entiendo, ¿no? Sí, mucho. Bueno, pues los orígenes, como los orígenes de casi todas las cosas buenas, son muy ilusionantes y bueno, aquello fue una ilusión, fue una bocanada de aire a lo que se hacía en ese momento musicalmente en Lanzarote, ligado con la tradición folclórica. Prácticamente todos veníamos del timbre y la guitarra, ¿no? De aquellas enseñanzas no académicas, sino que se hacía de modo innato, o porque un vecino tocaba algo y tú te acercabas, o porque te gustaba ver parrandas y aprendías
mirando, como te cuenta, no había conservatorios, no había academias y mucho menos en los pueblos, ¿no? Y bueno, pues todo eso hizo que al abrir la puerta a que todo el mundo pudiera participar, pues fue una alegría y un entusiasmo para todos. Estaba todo el mundo entusiasmado, ¿no? Los ensayos todos se hacían cortos, ¿no? Claro. Mi padre, bueno, allá por los años, no sé, pues sería por los años 50, por ahí, o sí, 40 o 50. Bueno, él tocaba una parranda con amigos y yo creo que él lo hacía para ligar. Se entraba uno en el folclore para estar ahí. Hombre. ¿O solo era por el amor al arte, que se dice? Date cuenta, no siempre es así, ¿eh? En algunas ocasiones se daba, y sobre todo cuando eran parrandas que iban a tocarle a los turistas, la gente que venía de Europa tenía otro concepto de la libertad, ¿no? Bueno, entonces en ese campo a lo mejor se daba, ¿no? Pero date cuenta las suecas, la época de las suecas. Bueno, ya, sí, exactamente. Bueno. Pero en lo que se refiere a nuestro ámbito, date cuenta que hay una... Y si no para ligar, también para beber, ¿no? Al músico siempre le invitan. Todo va unido, todo va unido. Y antes, en esas fechas, había una costumbre muy de la isla, muy de los pueblos, que era que los músicos no pagaban, ¿no? Los músicos siempre estaban invitados por los que escuchaban y por los que disfrutaban de la música, cosa que hoy pues no se da, y mira que lo echa uno en falta a veces, ¿no? Bueno, pues eso es como un tirón de oreja para los organizadores. Lo echa uno en falta. Pero hay una canción que es sudamericana, que dice que el que toca nunca baila, ¿no? Claro. Entonces no siempre se ligaba. Claro. Ligabas con la guitarra, ligabas con el timple, pero no tenías otras muchas posibilidades. Sí, tendrías que... En nuestro ámbito. La señora o la señorita tendría que esperar a que terminara la actuación. Exactamente. Todo dependía de las ganas que tuviera. Bueno, y también eso, un poco, no sé si ya en sí en el folclore, ¿es el mismo folclore que ustedes tocaban o evolucionó a otras cuestiones? Bueno, en algunos aspectos del folclore se sigue manteniendo, pero con un riesgo tremendísimo, ¿no? Con un riesgo tremendo, porque yo creo que las escuelas de folclore que hoy existen en casi todos los municipios, gracias a Dios, que están haciendo una labor importante, muchas veces los contenidos no están, digamos que catalogados, están señalados. Y igual ves a un alumno tocando pues un corrido mexicano y a lo mejor nadie le dice que eso no es tradicional, que eso no es de Lanzarote. No hay un rigor... Que no es de Lanzarote. Y mismamente te vas a algunas romerías donde tú ves que están interpretando pues un tema de cualquier cosa menos de folclore. Entonces, para los que ya conocemos de qué va el asunto, no es peligroso. Pero para quien no lo conoce, para quien lo desconoce y está desde chico relacionado con eso, es muy peligroso. Por eso las escuelas de folclore cada día tienen más importancia dentro del desarrollo del músico, para saber qué es nuestro y qué no es nuestro, ¿no? No quiere decir que no se pueda tocar, o sea, es decir, hay muchas parrandas, y yo mismo estoy en otra parranda también, que también interpreta temas de otros sitios bailables, que bueno, se hacen bien, está bien, pero el peligro está en que se sepa diferenciar, ¿no? Y tú vas a una misma romería por ahí, que yo los veo y lo he compartido también, y te ves a grupos formados cantando pues una ranchera, ¿no? En una romería típica, tradicional, vestido de tradicional. Sí, que pues ahí tú hay cosas que se debería respetar. Hay cosas que tienen cierta incongruencia. Y bueno, y lo último ya es que los grupos folclóricos, o que se llaman grupos de música popular, de música tradicional, pues han pasado a coger temas de Bob Dylan y de no sé quién y tal, y hacerlos con timple y guitarra. Me parece a mí que no. Que me parece a mí que esa línea no nos lleva, vamos en busca de la nada, ¿no? No nos lleva a ninguna parte, creo yo, pero bueno, eso es, doctores tiene la Iglesia, y llegará el día en que algún análisis me dé o me quite la razón, ¿no? De todas maneras, hay cierta polémica en el mundo del folclore en cuanto a
a las parrandas, ¿no? También las parrandas como las consideran algunos como medio intrusos, como que abarcan mucho, además que luego les ha quitado parte del protagonismo, incluso del negocio, por decirlo de una manera, son menos, los contratan más baratos. No sé si es un low cost, un folclore. No, vamos a ver. Eso no es, aunque por ahí vayan muchas discusiones y muchas opiniones, ¿no? Pero yo creo que eso no es. Es decir, por aquí han aparecido parrandas que hacen cosas que a la gente le gusta en los escenarios, porque si no le gustara a la gente, nadie les contrataba. Otra cosa es que al organizador de una actividad confunda eso con música tradicional. Lo mismo que hablaba antes de los chiquillos, a la mayor parte de los organizadores, que habitualmente suelen ser áreas de cultura o de festejos de ayuntamientos, por desconocimiento suban a un escenario, a un colectivo de este tipo, juntamente con otro colectivo de música tradicional, ¿no? Pues me parece a mí que no, me parece a mí que no es de ley eso, ¿no? Pero eso no es un problema de los que hacen la música. Los que hacen la música, la mayor parte de ellos lo hacen porque se llevan un dinerito para casa cuando terminan. Claro. O sea, y no por otra cosa. Si eso no existiera, a lo mejor estos grupos no existirían, ¿no? Claro. Este tipo de grupos que se llaman parrandas, que por otro lado hay que decir que lo hacen muy bien, que hacen muy buena música, hacen muy buena música y a la gente les gusta, ya digo. Puedes estar escuchándolos y bailando con un Cuba Libre en la mano, sin casi ningún tipo de problema en la mayor parte de los sitios, ¿no? Para el gran público, y me incluyo yo, no especialista en el folclore, casi a veces nos es más fácil también y más divertido, más entretenido a lo mejor que entrar en un folclore donde, claro, evidentemente, claro, donde hay más... Eso es indiscutible, ¿no? Sí, ¿verdad? Así es, y se da por ese motivo, pero bueno. Sí, oferta y demanda también. Ellos están en una franja de lo que es música... ligera. Pues no sé cómo llamarla porque no... pero también, aunque hagan este tipo de música, la mayor parte de los que están haciéndola saben hacer lo que es folclore tradicional y además muy bien casi todos, ¿no? Sí. Lo que pasa es que no lo hacen porque no es lo que se vende. Desgraciadamente, el pueblo es el pueblo y el pueblo es el que exige determinadas músicas, bueno, y en este caso, ya digo, a ellos los contratan porque a la gente le gusta, si no, no los contratarían, ¿no? No, y también popularizan, por ejemplo, entre su repertorio luego hay música folclore y hay algunas animadas. ¿Cuál es esa, la de la Isa de Segundo o la de... ahora no me acuerdo el nombre... ahora no me acuerdo, una que es muy entretenida, muy divertida. Y eso lo meten, claro, en el repertorio también oye, pues hay una serie de canciones y habrá gente que por ahí empieza a recorrer, ¿no? Hacen música tradicional, ya digo que la mayor parte de ellos lo hacen muy bien, ¿no? Sí, ¿no? Antes habías dicho una cosa y me parece una reflexión que se puede llevar al folclore. Por ejemplo, en el mundo del deporte, o yo he hablado con entrenadores. El otro día el tío de Rafa Nadal hablaba. Ajá. Y hablaba sobre la formación y decía que cuando llegó Rafa Nadal, pues decía como que los números uno eran Hewitt, Federer, y tenían 21 años, ¿no? Y ahora los chicos jóvenes, los número uno son Federer, siguen los mismos con 30 y pico años. Y decía, y llegaba una reflexión, y ahora lo voy a llevar al folclore y tú me dirás, lo que venía a decir un poco Tony Nadal es que si ahora hoy tiene nutricionistas, tiene mucha tal, ve muchos vídeos, pero lo que dice que lo que le faltaba era la constancia, el trabajo, el sacrificio, la educación, el respeto, una serie de valores que se han perdido. Lo llevamos al folclore, lo que digo, el valor que tenían ustedes aprendiendo a lo bruto, como se dice, y con respecto ahora a las escuelas que hay, como a los niños ahora los pones en escuelas de ajedrez con 5 años o 4 años. Y ¿qué tipo de folclorista da? ¿Es mejor? ¿Es peor? Hombre, hay que tener en cuenta el hándicap que hay hoy en día. Es decir, se le da todo y sin embargo no se aprovecha. Sí, bueno, porque hoy hay un hándicap con respecto a eso. Nosotros en la época juvenil no teníamos muchas cosas mucho más allá que el juego de la bola, la lucha canaria, el fútbol y la música en el ámbito folclórico, salvo los bailes de fin de semana o cuando llegaba la fiesta del pueblo. Hoy en día esa serie de cosas pues son para los jóvenes de segunda división. Los jóvenes comulgan más con los móviles que te traen un montón de juegos y que es costoso separarlos de ellos, o sea, son sus compañeros no durante todo el día, bueno, salvo el tiempo que están en el instituto porque no les dejan operar, ¿no? Creo, ¿no? Sí, sí.
están todo el día con el móvil y durante la noche el móvil está en la cabecera y en muchos momentos en sus manos, ¿no? Pues los ordenadores tienen multitud de aplicaciones y cosas que puedes hacer. En definitiva, que el producto de la sociedad actual quizás no admite el acercamiento a esos temas tradicionales, ¿no? Eso es un hándicap tremendísimo, ¿no? Sí, ¿no? Sí, que no le juega a su favor. Y luego que las músicas te llegan por todos sitios, o sea, las televisiones tienen cientos de canales, en YouTube tienes lo que te dé la gana, en fin, pocos son los que tienen un acercamiento desde edades jóvenes a la música tradicional, ¿no? Ese privilegio lo tienen poco, ¿no? Es un privilegio, pero seguramente no se detectará con esta gente del joven actual, seguramente no lo detectarán hasta que no sean adultos y lleguen a una madurez que les permita mirar hacia atrás con otra mirada hacia adelante, ¿no? Última pregunta, ya nos hemos ido de tiempo. ¿Corre peligro el folclore? O sea, esto que dices tú, tanta invasión de otras cuestiones, el joven se puede despistar y podemos perder con una generación. Bueno, el folclore de por sí, o sea, la interpretación de la música tradicional de por sí en Lanzarote es un milagro. O sea, aquí desde los años 70 están entrando aviones con turismo permanentemente. Ahora en los últimos años, hace ya unos cuantos años, pues hay asentamientos de culturas diferentes en nuestro entorno, ¿no? El que el folclore se haya mantenido, que suele estar relacionado con cosas que ya no existen, como por ejemplo los trabajos tradicionales de agricultura, el pastoreo, los marineros, la pesca, también está vinculado al folclore a ese tipo de cosas que no existen tampoco ahora, ¿no? Entonces, ya digo, es un milagro. Algunos, los más privilegiados, lo detectan, pero hay otros que no saben que eso existe, ¿no? Viven en una ignorancia supina de lo que es su tierra, ¿no? Sus orígenes, ¿no? Exactamente. Sí, por eso igual hay que hacer un esfuerzo, ¿no? Desde otras también. Yo creo que sí, desde las instituciones, bueno, ya de hecho se está haciendo. O sea, el tema de las escuelas de folclore no aparece por obra y gracia del Espíritu Santo, o sea, aparece porque alguien detectó en su día que el folclore necesitaba enseñarse desde edades tempranas, ¿no? Por eso aparecen, se sigue manteniendo. Ahora lo que yo creo que hay que hacer es organizarlas para que no tengan una invasión de otras músicas que no sean las nuestras, ¿no? Que ya está sucediendo, lo garantizo porque lo sé. Sí, ¿no? Bueno, pues Alfredo, nos despedimos ya y bueno, esperando que la gente... Bueno, hay que decir con respecto a esto que vamos a hacer en el día viernes 13 a las 9 de la noche, también vamos a abrir la puerta a las 8:30, ¿eh? El que vaya muy temprano sabe que no va a poder entrar y el que vaya muy tarde quizás se quede sin asiento, ¿no? Vamos a hacer una exposición de los 25 carteles de cada uno de los festivales y también que, bueno, en cada festival entregamos pues un reconocimiento a una entidad o persona que haya contribuido a la música, al folclore tradicional, al ámbito cultural. Y este año se lo vamos a conceder al grupo Los Campesinos, que creo que a lo largo de su historia se lo tienen muy merecido y nosotros se lo vamos a dar Claro que sí. Con mucho cariño, ¿no? Por lo menos Los Campesinos, yo tenía aquí al hijo de Juan Brito. Pues Alfredo, ha sido un placer y que salga todo bien. Muchas gracias. Placer es nuestro. Bueno, pues ya lo saben, si les gusta el folclore y si no, quien quiera pasar un buen rato, este viernes a las 9 en el Convento Santo Domingo tienen una segunda posibilidad en La Graciosa, pero ya sabemos, La Graciosa también, bueno, hay que coger un barco y demás. Ellos van a estar, yo creo que un poco cansados o resacados a saber, ¿no? Según se lo pasen el viernes. El Festival de Acatife cumple sus 25 años y tiene un repertorio, vienen grupos de Gran Canaria, de Córdoba, de fuera y los propios Acatife que seguro que darán un buen nivel del folclore canario y lanzaroteño en este caso. Nosotros sin más nos despedimos, pasen una feliz tarde.